Epafras, dice el texto, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. No estoy seguro por qué aparece en mi pantalla ese garabato. Muy bien, vamos a seguir adelante. ¿Quién era Epafras? Epafras era un compañero del apóstol Pablo, una persona que participó en la plantación de iglesias en diferentes partes del Imperio Romano. Fue compañero también en sufrimiento, en persecución con el apóstol Pablo. Y en esta carta que escribe Colosenses, Pablo añade al final de la carta que Epafras siempre se esfuerza intensamente a favor de ustedes, de la iglesia de Colosas, en sus oraciones. Esta frase, se esfuerza intensamente a favor de ustedes, nos advierte de que esta oración de Epafras no es la clase de oración que hacemos cuando damos gracias por la comida. A veces cuando oramos por la comida, añadimos a nuestra oración y te pedimos, Señor, que le des de comer a los que no tienen. Y después decimos juntos, amén. Esta no es la clase de oración que estaba haciendo Epafras. La oración de Epafras nos habla de lágrimas, de clamor, de súplica, de ruego, de sudor, de agonía. Es una oración que demanda de parte de Epafras un intenso esfuerzo. Y lo llamativo en esa oración es que la oración no es a favor de Epafras. La oración es por otros. Y esto a mí inmediatamente me llama la atención porque cuando yo hago oraciones intensas es generalmente por una angustia mía, es por un problema, por una situación de crisis que yo estoy enfrentando. Pero son pocas las veces que me cruzo con personas que oran intensamente a favor de otros. Y en esto Epafras nos deja un ejemplo de intercesión. ¿Qué pidió Epafras? Si volvemos al texto, encontramos que lo primero que pidió Epafras es que la iglesia esté firme. Esta palabra firme es una palabra que se encuentra en unos cuantos escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo este texto de Hebreos 3:14 que dice: porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. O lo encontramos en este otro texto de Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios
cuya casa somos nosotros si retenemos, allí está otra vez la palabra firme, hasta el fin, nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿A qué se refería? ¿Qué tenía en mente Epafras cuando oraba por la iglesia para que la iglesia esté firme? Quiero compartir con ustedes una imagen que nos va a ayudar a entender qué es lo que tenía en mente Epafras. Allí pueden ver la imagen de una camioneta. Esta camioneta está cargada con material de construcción. Quizás el que maneja la camioneta vino a un corralón de materiales y se está llevando al lugar donde está realizando la construcción este material. Y lo que observamos es que el conductor, el dueño de la camioneta, ha tenido la precaución de amarrar esa carga que está llevando en la caja de atrás de su camioneta. Es decir, la ha asegurado con el propósito de evitar que esa carga se caiga por el camino, cuando pase por un pozo, cuando tenga que tomar una curva, cuando arranque en un semáforo que se pone en verde. La idea es evitar que los movimientos de la camioneta lleven a que la carga que está llevando se caiga. Este es uno de los sentidos que tiene esta palabra firme. Es asegurarse de que cuando vienen las tormentas y las crisis de la vida, como esta crisis tan particular que nos está tocando en este tiempo, asegurarse de que nuestra fe y nuestra confianza en Dios no se cae, no se desmorona, no la perdemos por el camino. Ese es uno de los sentidos de esta palabra firme. Voy a compartir otra ilustración. Aquí ustedes ven la imagen de un hombre que está intentando refrenar, está intentando retener a su perro. Quizás el perro vio otro perro y quiere ir a saludarlo, o quiere ir a ladrarlo, o quizás vio un gato y quiere salir a perseguir a ese gato. El hecho es que el dueño está reteniendo al perro para que el perro no se escape. Y ese también es el sentido de esta palabra firme. Es trabajar para que nuestra confianza con Dios no huya cuando vienen los momentos difíciles de la vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Creo que el salmista nos da una pista. El Salmo 42, versículo 11, el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Yo he puesto ahí en la diapositiva, he puesto la imagen de un muchacho que se mira en el espejo. ¿Por qué? Porque el salmista en este salmo no habla con nosotros, el salmista está hablando con su propia alma. Y le dice a su propia alma: espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
Es decir, el salmista no está exhortando a otra persona a confiar en Dios, el salmista se está exhortando a sí mismo a confiar en Dios. Y en estos tiempos de cuarentena, estos tiempos de inestabilidad económica, estos tiempos de inseguridad laboral, muchos de nosotros hemos sentido que nuestra alma se abate y se turba dentro nuestro. Tenemos que tomar los pasos necesarios para animar a nuestra alma a seguir confiando firme en la bondad de Dios en medio de la crisis. Esta es la primera cosa que pide Epafras en su oración, que la iglesia se pueda mantener firme. Lo mismo encontramos acá en este texto de Salmo 16, 2. Alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Dios, no hay bien para mí fuera de ti. Otra vez el salmista dialogando con su propio corazón, con su propio espíritu, animándose a ir en pos de Dios. ¿Qué más pidió Epafras? Volvemos al texto que estamos mirando hoy y vemos que lo segundo que pidió Epafras no es solamente que la iglesia esté firme, sino que la iglesia también sea perfecta. Esta palabra perfecta es una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento y es una palabra que invariablemente nos intimida, porque nosotros creemos que la perfección es sinónimo de no tener pecado, de no tener imperfecciones. Y si has transitado un trecho por el camino de la vida, sabes que las mezquindades, que las flaquezas, que las imperfecciones de tu propio corazón siempre están presentes, no importa cuántos años hayas caminado con el Señor. De manera que pensar que Epafras está orando para que alcancemos algún día una condición en la cual ya no nos atormenta el pecado es algo que es irreal, es un poco utópico. Pero la palabra perfecto en el Nuevo Testamento tiene otra acepción diferente. Encontramos algo de lo que significa esta palabra en este texto tan conocido de Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo, hablando de Cristo, constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si miran ese texto con detenimiento, ven que el propósito del trabajo de los pastores, maestros, profetas, apóstoles es perfeccionar a los santos, y que al final del texto dice que todos debemos llegar a la condición del hombre perfecto, de la persona perfecta. Pero la clave en este texto está en esta frase, para la obra del ministerio. Miramos otro texto, 2 de Timoteo 3, 16 y 17, muy conocida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado, y otra vez más, la clave está en esta frase, para toda buena obra. Quiero usar una ilustración para que podamos entender qué significa que seamos perfectos. Aquí tenemos una imagen de una silla que tiene apilada arriba unas revistas y un frasco de vidrio. No sé si se ve un florero, parece un frasco para poner una vela. Esta silla, en términos del Nuevo Testamento, es una silla imperfecta. ¿Por qué? Porque esta silla no está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado. Esta otra silla, en cambio, es una silla perfecta. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con el propósito para el cual fue creado, que es que alguien se siente arriba de la silla. Una silla perfecta es una silla que está siendo usada como silla. Una silla imperfecta es una silla que está siendo usada para otra cosa que no es lo que originalmente fue creado para ser. Déjenme darles otro ejemplo. Esto es una bicicleta fija, lo que un amigo mío que es cardiólogo llama el perchero más caro del mundo. Muchos de nosotros nos hemos entusiasmado con la idea de ponernos a tono, de recuperar nuestro estado físico, invertimos una fortuna en comprar una bicicleta fija, la usamos 2 o 3 veces y después la bicicleta fija quedó para colgar la ropa. Hasta en esta imagen vemos que la persona que es dueña de la habitación hasta ordenó sus zapatitos entre las patas de la bicicleta fija como que las patas se hubieran puesto ahí con ese propósito. Entran 3 pares de zapatos, de chancletas allí. Esto es una bicicleta fija imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? Porque es una bicicleta fija que está siendo usada con otro propósito que el propósito con el cual fue creado. ¿Qué es una bicicleta fija perfecta? Es esta bicicleta fija, una bicicleta fija que está cumpliendo con la función para el cual fue creado, que es ser usado para hacer ejercicio. ¿Qué es entonces una iglesia perfecta? ¿Qué es ser un discípulo perfecto? Efesios nos da la respuesta. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Qué es una iglesia imperfecta? Es una iglesia que no está haciendo las buenas obras para la cual fue creada. Y aclaro por el camino que cuando Pablo usa este término, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, tiene en mente obras, proyectos, ministerios que necesariamente significan un beneficio para nuestro prójimo. Esto que nos compartía Daniel al principio de la reunión, cuando mencionaba a alguien que se quedó sin calefacción y que los hermanos respondieron buscando la forma de resolver esa situación para el otro. La iglesia ha sido creada para hacer buenas obras. Y en esto quiero subrayar ese concepto. Vuelvo a lo que dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hacer una buena obra no es hacer el devocional, aunque el devocional, por supuesto, es una parte muy importante de nuestro andar en el Señor. Hacer una buena obra no es asistir a una reunión, aunque asistir a reuniones es una parte importante de nuestra vida como iglesia. Pero las buenas obras de las cuales Pablo está hablando son buenas obras que siempre benefician a un tercero. Por eso, esto está tan alineado con esta oración de Epafras que ora intensamente por otros, no por sí mismo. Ser perfectos, entonces, es estar ocupados en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros de antemano, para que andemos en ellas. ¿Qué otra cosa pidió Epafras? Bueno, encontramos aquí en el texto que estamos mirando una tercera cosa. Pide que estemos firmes, pide que seamos perfectos y pide que estemos completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Me llama la atención esta frase, seguros en la voluntad de Dios, porque muchas veces en la vida nos sentimos desconcertados. De hecho, creo que esa es la palabra que mejor describe nuestras sensaciones en esta pandemia. Estamos desconcertados. Tenemos muchas preguntas. ¿Cuándo se terminará esta pandemia? ¿Cómo será el mundo al cual salimos cuando termine todo esto? ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Cuál será la realidad económica de nuestra familia cuando termine esta pandemia? ¿Será este el momento indicado para por ahí vender esos dólares que tengo ahorrados? ¿O espero un tiempo más? Tenemos tantas preguntas que son el fruto de esta situación de inestabilidad. Y claro, en medio de todas esas preguntas emerge ¿cuál será la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? Yo he hablado con muchas personas, he estado conectado con muchas iglesias y esta es una pregunta que sale una y otra vez. ¿Cuál será la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo? Pareciera que la voluntad de Dios en realidad no la conocemos. Parece que estamos esperando revelación para saber qué hacer. Pero Pablo nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 9, que que Cristo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Pablo nos está diciendo que la voluntad del Señor ya ha sido revelada, que la voluntad de Dios ya la conocemos. Seguro, hay detalles de la vida sobre el cual no tenemos claridad. Y en esos detalles necesitaremos que el Señor nos traiga una revelación más clara. Pero Dios ha dado a conocer cuál es su voluntad para nosotros. Tenemos amplia revelación acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo quisiera mencionar solamente algunas de las cosas que Dios ya ha revelado a su pueblo. Sabemos
sin duda alguna, que todos los días son buenos para adorar al Señor en la hermosura de su santidad, tal cual nos dice el Salmo 29:2. No necesitamos que Dios nos hable para saber esto, Dios ya nos ha mostrado esto. Sabemos que todas nuestras ansiedades deben ser convertidas en oraciones y súplicas sazonadas con acción de gracias, tal cual nos dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Sabemos que si existe algo verdadero, algo digno, algo justo, algo puro, algo amable, algo honorable, alguna virtud o algo que merece elogio, en eso debemos ocupar nuestras mentes, aún en tiempos de pandemia, según nos dice Pablo en Filipenses 4:8. Sabemos, como dice Pablo en Timoteo 6:6, que la vida espiritual es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. La persona que practica el contentamiento da gracias. Da gracias por la vida, da gracias por la comida, da gracias por la posibilidad de ver el cielo azul, da gracias por las situaciones en las cuales se encuentra. Las gracias son el lenguaje de la persona que acompaña su vida con un espíritu de contentamiento. Sabemos, como dice Pablo en Corintios, 2 Corintios 10:5, que debemos tomar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento del Señor. Y si alguna vez fue importante y necesaria la disciplina mental, este tiempo de cuarentena es ese momento. Nuestras mentes se disparan con especulaciones, con ansiedades, con preocupaciones, y sin embargo es nuestra responsabilidad tomar autoridad sobre esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia del Señor. Sabemos, como nos dice Nehemías 8:10, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Todos los días son buenos para alegrarse en el Señor. Sabemos que el cantar y alabar son las formas en que mejor expresamos nuestra absoluta confianza en Dios, tal como proclama esa maravillosa poesía de David del Salmo 95. De hecho, hace unos días meditaba con otra iglesia sobre el hecho de que Pablo y Silas, que se encontraron repentinamente en una crisis totalmente inesperada y que no tenían idea cómo iba a terminar esa crisis, cuando fueron azotados y fueron echados en la cárcel interior, hicieron precisamente esto, como a la medianoche nos dice el texto, Pablo y Silas oraban y cantaban. Aún en medio de la crisis podemos cantar y alabar. Conocemos la voluntad de Dios. Y quisiera animarte en esta noche a que no permitas que lo que no sabes te impida de hacer lo que sí sabes hacer. No te obsesiones tanto con la respuesta a tus preguntas que pierdes de vista lo que Dios ya ha revelado acerca de su voluntad para su pueblo. Mientras esperas que Dios traiga luz sobre esas preguntas específicas que tienes, no descuides el ocuparte en aquello que el Señor ya ha mostrado.
Volvemos entonces a la oración de Epafras, una oración inspiradora, una oración que nos sirve de ejemplo, una oración que bendice, que enriquece. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Qué bendición contar en la vida con personas que se esfuerzan intensamente a favor de otros, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la oración de este varón, Epafras. Una oración, Señor, que se extiende a lo largo del tiempo y que toca también, Señor, nuestras vidas, que toca tu iglesia en este tiempo. Señor, queremos pedirte que nos des la gracia, Señor, para amarrar nuestra fe en este tiempo de crisis, para asegurar nuestra confianza, de tal manera, Señor, que en medio de la tormenta no perdamos nuestra conexión contigo. Señor, queremos pedirte que tú, Señor, nos reveles las obras que tú has preparado para nosotros, para que podamos andar en esas obras y traerte a ti, Señor, gloria, haciendo la obra para la cual tú nos has creado. Y Señor, en medio de la crisis, queremos que nos encuentres ocupados, Señor, en hacer aquello que tú ya has mostrado, que tú ya has revelado. No queremos, Señor, que este tiempo de incertidumbre nos robe de la oportunidad de estar, Señor, concentrados y esforzados en hacer aquello que ya sabemos es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, bendice a la iglesia en San Juan, cúbrela con tu mano de gracia, anima su corazón en este tiempo y úsala, Señor, para hacerle bien a muchos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.